Bueno, y justamente luego de la espera, ¿no? De la atención, de la expectativa en todo el territorio nacional, finalmente el presidente Luis Abinader se pronunció, expresó su discurso en la sede de la ONU en Nueva York y bueno, pues finalmente vimos cuáles eran los temas que en expectativa tenía la República Dominicana, de a qué se iba a referir el presidente Luis Abinader cuando le abrieran esta tribuna. Pues justamente los temas fueron variados, algunos temas que incluso nos parecen un poco fuera de contexto, que son más de manejo interno de la nación, pero bueno, vamos a analizar un poquito estos grandes temas en los cuales se refirió el presidente Luis Abinader, entre ellos el tema de la vacunación, del endeudamiento de países como el nuestro, en aspectos económicos, ¿no? Cuáles son las cosas que estamos haciendo y el respaldo o el apoyo que la comunidad internacional también debería estarle dando a los países pequeñitos, y obviamente dos temas que sabíamos que no podían faltar en esa agenda, y era el tema del cambio climático y lo que está aconteciendo con el hermano país de Haití. Mira, el discurso del presidente Abinader en el día de ayer, primero me parece un discurso, eh, ¿cómo te diría? Bueno, se estrenó bien. Fui allí por primera vez, estoy conversando o hablando, presentándome ante el mundo. Me entristeció un poco que cuando hacían un paneo de la sala estaba bien vacía. El grueso de los delegados una parte importante de los países no se veían allí. No sé si, por ejemplo, el embajador ante las Naciones Unidas de los Estados Unidos estaba allí. Nunca lo mostraron. Pero en definitiva, es un discurso que a mí me preocupa. Me preocupa en primer lugar porque él plantea la crisis de la pandemia, hace una sugerencia que la deja muy ambigua y con muchas pinzas por donde uno recogerla, que no queda claro. El decirle a los países ricos, ustedes deben de esos fondos que el Fondo Monetario Internacional habilitó, 640 mil millones de dólares, que se van a repartir de manera proporcional en base a lo que los países aportan al Fondo Sí. Monetario Internacional. No debería ser así, sino que los países ricos deberían de entregar ese dinero para que los pobres lo recibamos. Eso suena como un canto de sirena. O sea, porque dime, por qué yo, España, ¿verdad? Yo soy un país rico considerado frente a los países pobres. Canadá, si yo le aporto tanto al Fondo Monetario Internacional, porque ese argumento solamente se sostiene si la pandemia solamente afectó a los pobres. Si los países ricos no tuvieron ningún impacto con el tema, pero esa no es la realidad. Entonces pedir eso es un tanto absurdo. Pero lo peor es que tú pides eso y dices eso y luego dices que tu país está creciendo un 10%, que tu país está donando 800,000 vacunas, que tu país frente a Haití es absolutamente superior. Nada de eso es mentira. Nada de eso es mentira. Esa es la realidad. Entonces, nosotros como dominicanos, ¿qué pedimos? Nos toca pedir. No quiere decir que aquí no hay pobreza extrema. Aquí hay mucha pobreza, aquí hay muchas necesidades, aquí tenemos problemas enormes. Pero ¿qué resulta? Que frente a Centroamérica, que frente a Haití y frente probablemente a Latinoamérica en muchos casos, como que no nos sirve el sombrero ahora mismo. No nos sirve, yo no sé por qué milagro, pero no nos sirve. O sea, no puedo justificar por qué. Probablemente eso me recuerda cuando los rusos primero y luego los norteamericanos llegaron a los campos de concentración en el 45, a Cracovia, a Birkenau y a Auschwitz, y encontraron allí a los judíos y prisioneros de guerra, que habían muchos rusos, pocos americanos, pero también habían, y de otros países, obviamente, Inglaterra, franceses, etcétera, en los campos de concentración. Los primeros soldados cometían el error que le daban mucha comida. Y esas personas que estaban en inanición por muchísimo tiempo, porque inclusive al final de la guerra los alemanes se iban
y dejaban el campo de concentración, o sea, solo. Pero esos campos de concentración estaban muy distantes de cualquier cosa. Entonces, esas personas no tenían allí cómo alimentarse ni cómo llegar a ningún lado. Y si no viene ningún tren y no viene nada, sencillamente se estaban muriendo de hambre. Y al morirse de hambre, pues cuando si tú le das comida a una persona que está en esa condición y esa persona come rápidamente, muere. Porque le da un choque de glicemia que no lo resiste. Entonces, yo no sé si es que nosotros como país estamos en esa condición donde ya nos hemos habituado a una ingesta calórica baja, pero con esa ingesta calórica baja nosotros tenemos la capacidad de correr 400 metros planos, donde otro, si fuese un alemán o un canadiense o un danés, requeriría 3.000 calorías, tú con 1.200 tienes a Mary Lady ahí corriendo, ¿te entiendes? Y acabando con todo el mundo. Yo no sé si esa es la situación nuestra como cuerpo social, pero en definitiva es muy contradictorio tú ir a decir las dos cosas. Me preocupa el discurso, porque en el discurso entonces se revelan cosas que no eran necesarias tampoco. Porque tú no puedes ir a las Naciones Unidas a decir que tú estás atacando la corrupción en tu país. Tú no puedes ir a las Naciones Unidas a decir que tú vas a reformar la policía. Porque que yo sepa, el canciller alemán, el canciller español, ni el de Ghana, ni el de Togo, que habló antes que nosotros, están preocupados por la reforma policial en la isla de la Hispaniola, ni siquiera República Dominicana en el entorno completo. O sea, ese no es un tema para ese escenario. Sí. Me parece un tema, es como que, no sé si porque nos pasamos allá, si el presidente se pasó allá casi una semana, tiene allá, ¿no? Visitando la diáspora dominicana y hablándole a la diáspora dominicana y enfocado en la diáspora dominicana y en atraer inversión de ellos a República Dominicana y en premiarlos a ellos y en reconocerlos a ellos y en gratificarles a ellos las remesas a República Dominicana, etcétera, etcétera. Yo no sé si por eso los que le escribieron el discurso se quedaron en eso, se quedaron escribiendo un discurso sobre eso, porque el discurso estaba enfocado en Washington Heights, en la 142, ahí, y en el Bronx. O sea, ese discurso era para esas personas. Ese no era un discurso para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y lo último, cuando entonces habla del tema haitiano, ahí la preocupación se me puso todavía más grande. Porque el presidente Abinader, creo yo, lo interpreté así, tú me corriges si yo estoy equivocado, pero prácticamente lo que dijo es que Haití hay que intervenirlo. Sí, la interpretación en efecto no es única, es justamente lo que la mayoría de lo que escuchamos. Eso es lo que se interpretaba a nivel de la prensa y todo el mundo. Aparentemente no fui era... Yo. Sí, porque él decía, mira, Haití no puede solo, las autoridades haitianas no pueden, las bandas son las que están tomando el control allí o tienen el control allí, y República Dominicana no tiene ni tendrá una solución para la crisis haitiana. Entonces, ¿qué vamos a hacer entre todos para resolver ese problema? Entonces, vamos todos a visitar a nuestros hermanos haitianos. Inclusive, y en el discurso dice específicamente... Luego de esas acciones se puede establecer un gobierno. Un gobierno, hablar de elecciones, hablar de demás. Entonces, en definitiva, tiene que entrar otra cosa. Y yo no estoy en desacuerdo 100% con él. No estoy en desacuerdo 100% con él. No tengo una solución, una cajita mágica y una solución. Y yo creo que en el caso haitiano, quizás... Lo que yo sí creo es que, y lo he dicho muchas veces, somos nosotros los que tenemos que resolver. Sí, claro. Y para mí, mira, Haití es un ejercicio social interesantísimo. Probablemente muy parecido a República Dominicana en ese sentido, porque nosotros nos hemos desarrollado, el poco desarrollo que tenemos, hemos crecido económicamente, somos la nación latinoamericana con el mayor nivel de crecimiento en los últimos 60 años. Y fíjate cómo ahora, en este año, los chilenos vacunados van a crecer menos que los dominicanos no vacunados. Incluso él mencionó unas cifras que me parecieron también que no estaban necesariamente correctas. Si tú buscas el discurso del presidente, habla de que hay 5.600.000 personas ya vacunadas.
Me parece que con 2 vacunas no llegamos a 5 millones todavía, según las cifras oficiales. Porque teníamos 4 millones 600 y tanto, 700, y se están vacunando 10.000 al día, hace 10 días. O sea que yo sé que no hemos llegado a 5 millones. Pero quizá él mencionó la cifra y cogió la cifra de vacunado con una vacuna. Bien. Pero eso al margen, Haití es un país socialmente interesante, igual que nosotros, porque a pesar de nuestros gobiernos, nosotros hemos crecido. No es porque nuestros gobiernos nos han ayudado. Y ahí yo difiero del príncipe Leonel Fernández, que él se broga todo el crecimiento económico de los últimos, de los periodos de él. Y yo digo, no, es a pesar de lo que ustedes están en el medio entorpeciendo, los dominicanos tenemos la capacidad de invertir, de reinvertir, de ingeniárnoslas, de crear empresas, de confiar en que nuestro país va a salir a camino, de que viene una crisis, viene otra, nos tiran, no hacen que falte el azúcar, porque en el día de ayer el 30% de la ciudad de Santo Domingo estaba oscura. ¿Entiendes? Porque no hay carbón para la planta. Y el gas natural solamente tenemos un suplidor. O sea, queremos transformar todo nuestro parque energético a gas natural y a energía alternativa, pero sobre todo a gas natural, y lo hemos convertido así. Se hace gasoducto, se hace todo, pero tenemos un solo suplidor de gas natural. Porque el famoso tanque que se debió haber hecho en el noroeste, Montecristi siempre ha sido la olvidada. Hay 2 codos en este país que nunca se desarrollan, Montecristi y Sabana de la Mara, y ese pedacito. Y obviamente allá abajo Pedernales y esa zona. Esos son como los 3. Pedernales le están haciendo caso. El triángulo de la Bermuda. No, pero claro, Pedernales le están haciendo caso. Pero un casito, déjame decirte, para la belleza y el potencial que eso tiene, es un casito lo que le están haciendo. Pero bien, yo creo que Haití, a lo que hay que ayudar es a la gente haitiana. Sin embargo, el presidente dijo lo contrario. Ya en este caso no es ayuda humanitaria lo que hace falta. O sea, sí es bueno, pero no he enfocado por ahí. No, yo no digo ayuda humanitaria, perdón, quizá me malinterpreté. No, yo no digo ayuda humanitaria. Pero yo lo que quiero decir es que lo que hay que ayudar es a que se genere en Haití instituciones, no el Estado. ¿Entiendes? Y esas instituciones pueden tener el lado positivo o negativo, privado o público. Por ejemplo, ayer le hicieron la pregunta al presidente en la mañana y creo que fue una oportunidad fallida de él. Perdón. Que me siento con un requemor y como que Dese no quieto. Okay. Este hombre siempre cuqueando a uno. Ayer le hicieron la pregunta en la mañana al presidente de que con Haití, República Dominicana tiene un comercio de 4.000 millones de dólares anuales, pero no hay bancarización. O sea, un haitiano que quiere comprar 100.000 dólares de mercancía en la frontera tiene que llevar un maletín lleno de dinero para comprar eso. Uy, con los riesgos, o sea, con todo lo que eso implica. Y cuando llega a la frontera y compra, claro, el dominicano que le recibe tiene que salir con ese maletín lleno de dinero, cash, porque no hay bancos. Y entonces el presidente lo que dice, que no lo entendí, que la solución a eso era el muro. Y la vinculación entre esas dos cosas. Hay que fajarse para encontrársela. Él dijo que el muro iba a promover que los haitianos pudiesen tener control sobre las personas que salen de Haití a comprar a República Dominicana y que entonces ellos puedan comprar cobrar impuestos en aduana a los haitianos, el gobierno haitiano, y a partir de ese cobro entonces la bancarización llegaría. Yo digo, no, hermano, espérate un momentico, no es un problema de muro. ¿Por qué no nos fajamos y le decimos, ven acá, vamos a montar otro Codevi, pero ya no como un Codevi que tenemos en Dajabón, vamos a montarlo en Elia Piña, en Jimaní y en Pedernales? Vamos a montar un mercado binacional organizado y estructurado por nosotros del lado haitiano. A la franca. Y eso costaría centavos, menos que el bendito muro.
Y entonces en ese mercado, en ese lugar, esa zona de desarrollo económico que tú le puedas llamar, del lado haitiano de la frontera, en esos 4 puntos, bien estructurado, bien vigilado, ahí si tú quieres lo puedes limitar, ¿no? Tiene que tener un control de acceso de entrada y de salida. Entonces ahí tú tienes un hospital, tú tienes eventualmente hasta 1 o 2 escuelas, tú tienes una microciudad y vas a tener banca. Entonces, a partir de esos ejemplos, si esas 4 urbes, por ponerle de una forma, del lado haitiano se desarrollan en la frontera, tú vas a tener los comerciantes dominicanos que van a llegar con sus camiones, van a depositar del lado haitiano y entonces van a tener banco. Porque tú estás seguro que los 4 o 5 bancos dominicanos fundamentales van a ir y se van a apostar allí para hacer transacciones. Entonces, si tú logras la bancarización de todo ese comercio, son 4.000 millones de dólares bancarizados. Eso cambia significativamente el desarrollo de ese pueblo. Y fíjate, lo que está pasando en Juana Méndez, en Codevi. Codevi arrancó hace 14 años ese parque de industrial de Zona Franca en Dajabón. Dajabón y Juana Méndez, pero realmente es en Juana Méndez. En Dajabón están los dominicanos, pero digamos la administración y las oficinas administrativas, pero todo lo que es la Zona Franca está del lado haitiano. Ese parque industrial, cuando comenzó, según me comentan las personas, los propietarios y los que manejan el parque, en Juana Méndez vivían 17.000 personas. Hoy en día viven casi 200.000 personas. Claro, porque se va acercando a donde está. Pero en esos 15 años, ¿cuántos gobiernos haitianos han pasado? Y no importó. Claro que no. En esos 15 años tuvieron el terremoto y no importó. ¿Tú entiendes? Por eso, a lo que yo me refiero, o sea, si tú le generas a Haití 4 o 5 puntos urbanos, semiurbanos de desarrollo, a mí qué me importa cuál es el gobierno. Yo no tengo que ver con ese gobierno. La gente va a ir a trabajar y no va a pensar en eso. Para colmo van a ser zonas dolarizadas, donde no es con GUR que van a funcionar, donde van a tener las personas bancarizadas, donde va a haber un control y una seguridad de otro tipo. Y eso República Dominicana lo puede promover con muy poco esfuerzo. Y yo estoy seguro que para eso nosotros encontraríamos ayuda y financiamiento interesante. Mírala ahí la verja. Claro. Es una verjita. Claro. La del Parque Industrial de Codevi. Eso es lo que nosotros necesitamos desarrollar. Y para colmo el ejemplo nos lo dieron los propios dominicanos. Entonces vamos a tratar de crear eso. Sí. Porque llamar a que el ejército norteamericano se meta... Señores, pero ya vimos lo que el ejército norteamericano hizo en Afganistán. Quedó bonita la receta. Sí. Espejos hay montones en los cuales obviamente nos podemos mirar y obviamente cuando de por medio está combinado la miseria humana con el vandalismo, pues obviamente el resultado no puede ser más que fatídico si las cosas no se hacen con tacto. Y justamente hablando de Estados Unidos, señor Garrido, hoy amanecemos con la noticia de que por desacuerdo con la política de Washington hacia Haití, dimitió el enviado especial Daniel Foote. O sea, el representante de Washington en Haití renunció en apenas 2 meses de haber sido nombrado. O sea, no está, se repliega, revuelve a su país. Dice ¿Y cuál es su país? ¿Estados Unidos? Estados Unidos, es el enviado especial. O sea, el enviado de Washington allá. Washington hacia Haití. Renunció el día de ayer y esto, el contexto a detalle, no se tienen los detalles. Por desacuerdo con Biden. Pero dice que el contexto es con desacuerdo con Washington, en efecto, con las políticas que pudieran estar llevando el gobierno norteamericano. Entonces, en Haití. Nosotros no podemos depender de eso, porque es que para nosotros, para República Dominicana, Haití no es un problema migratorio solamente. Ese es el tema que tiene Washington, es el tema que tiene Brasil, es el tema que tiene Chile, es el tema que tiene Panamá, que tiene Colombia, que qué bueno que lo tengan. ¿Para qué, verdad? Para que nos metan la mano, para que ayuden. Pero somos nosotros los que tenemos que tener un liderazgo absoluto. Un liderazgo absoluto de decir, ven acá, nosotros que tenemos que desarrollar ese país. Nosotros, los dominicanos, tenemos que desarrollar ese país.
a pesar de los gobiernos que tiene Haití. Como hemos crecido y nos hemos desarrollado aquí, porque déjame decirte una cosa, cada vez que yo veo un venezolano en República Dominicana, yo digo, pero ¿y por qué no te en Miami? Porque en Miami hay muchos venezolanos. ¿Y por qué ese venezolano decidió venir a invertir dinero aquí y no a Miami? Mira, parece que la rentabilidad en República Dominicana es hasta más atractiva que en Miami. Porque por eso vinieron a poner plazas aquí, por eso vinieron a poner empresas y negocios aquí, porque pudieron haberse ido a Miami y llevar su dinero allá. Cada vez que tuve un mexicano acá, cada vez que tuve un español aquí, cada vez que tuve un argentino aquí, brasileño aquí, ¿por qué no está en Miami? ¿Por qué no está en Atlanta? Porque aquí la rentabilidad es mayor, porque el capital no se mueve por convicciones emotivas y porque mira que a mí me encanta el dulce leche y el plátano maduro. Eso no es por eso, olvídese de eso. Nadie trae 100 millones de dólares buscando plátano maduro y salami o porque el presidente le sonrió y le habló y llegué a conocer al presidente. Boo-hoo, ¿eso qué me importa? No, yo vengo buscando rentabilidad. Entonces nosotros, a pesar de nuestros gobiernos, de la corrupción, de la centralización, de los monopolios que quieren generar, de todo, hemos logrado cosas. No podemos, ese mismo ejemplo tenemos que llevarlo a Haití. No podemos hacer otra cosa. Con lo que estoy plenamente de acuerdo con el presidente es con el tema medioambiental. Ahí sí la urgencia es grande. Y ahí sí nosotros pudiésemos exigir acceso a los mercados de bonos verdes. ¿Entiendes? De bonos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Pero lamentablemente para nosotros tener acceso a esos bonos verdes, nosotros tenemos que tomar decisiones que no son simpáticas, incluyendo apagar Punta Catalina. Miren a ver si lo van a hacer. Bueno, ya la pagaron indirectamente. Sí. O la pagan o se apagan. No, ellos la pagaron porque, mira, deja acabar el carbón, entonces ya se apagó. Pero ese es el tema. No creo que se trate. ¿Tú entiendes? O sea, porque ahí volvemos otra vez al tema de la doble moral. No es culpa de este gobierno no fue quien invirtió ahí, pero la nación dominicana no es una nación de gobierno. Biden tiene que cargar con todos los tollos de Trump y resolverlo y enderezarlo. Sí. Y ahí también con eso de Punta Catalina, señor Garrido, cabría quizás hacerse la pregunta. Y entonces, si tú te la hacer un poco la pregunta, porque al principio, obviamente al margen del tema medioambiental, también está el hecho de que en oposición el gobierno oficialista, el partido oficialista, pues también criticaba mucho la pertinencia de crear una Punta Catalina, de que no era necesario. Pero entonces también ahora, si el 30%, el 40% del país está apagado porque Punta Catalina sale una planta, entonces realmente sí ofrecen cierta medida, aunque no con los... No, lo que pasa es que no es así. Mira que lo que pasa. Yo traté de explicártelo ayer, pero bueno, quizá no lo hice bien. Tú tienes un parque, ahora mismo tenemos un parque energético que con la cantidad de plantas que existen en el país, si tú las encendieras todas, cuando digo todas las plantas, son las que funcionan con diésel, con gasoil, las que funcionan con fuel oil, las que funcionan con gas natural, las que funcionan con carbón, porque no es nada más Punta Catalina, claro. Jaina, Itabo también funciona con carbón. Jaina, creo que Itabo la convirtieron a gas natural ya. Entonces, tú tienes las que funcionan con energía fotovoltaica, las eólicas y las hidráulicas, o sea, las presas. Tú prendes todo el aparato energético dominicano y tú sobrepasas la demanda en más de un 50%. Ahora, ¿qué sucede? Punta Catalina como es una planta base de 700 y tantos megawatts, esa planta sola y es a carbón, es la más barata. Entonces, produciendo, obviamente, el costo del activo y todo lo demás, y el costo medioambiental no se lo están poniendo. Pero en producción es la que te produce la energía eléctrica más económica. Entonces, cuando Punta Catalina entra, todas las otras se convierten en no competitivas y no encienden, salen del sistema. ¿Entiendes? Entonces, y obviamente, si Punta Catalina está dentro y se apaga de repente, tampoco las otras van a encender en cuestión de 2 minutos. No es como la planta eléctrica en tu casa, se apagó un transfer, entró y entró la planta. No es así. Entonces, por eso que tú ves
que si se cae esa planta, se cae de repente, nadie lo estaba esperando, hay un apagón y ese apagón te puede afectar el 30-40% de las redes. Además, las redes son muy delicadas. O sea, en las redes tú tienes que tener una energía que tú la tienes ahí y cuando sufre un apagón, eso hace colapsar las redes, las centrales, las diferentes... ¿cómo se diría eso? Sí, o sea, la diferente... Las estructuras. No, los bancos de transformadores, qué sé yo cómo decirle. Las subestaciones, ese es el término. Las subestaciones manejan una carga, un voltaje y una carga de electricidad X, y si tú tienes un bajón de repente, porque hay en la línea, tú no tienes esa electricidad disponible, pues eso te hace colapsar el sistema de distribución. Es como que tú tienes un paro cardíaco, tus venas en tu brazo derecho no tienen problema. Por el que tiene problema en ese momento es el corazón. Pero si el corazón deja de bombearle sangre a tu brazo derecho, va a llegar un momento en que tus venas en el brazo derecho se te van a colapsar. Imagínate que tú, en lo que te atienden el problema en el corazón, te hacen un torniquete en el brazo derecho. Entonces, luego se te gangrenan las venas del brazo derecho y el corazón lo arrancan, ¡pam! Pero ya tú tienes el brazo derecho gangrenado. ¿Tú me explicas? Entonces, más o menos ese es el problema. Entonces, por eso es que cuando tú tienes una planta o 2 o 3 plantas que son fundamentales para el sistema, el sacarlas a darle mantenimiento, el que dejen de operar, tiene implicaciones muy severas para el sistema. Y por eso es que no podemos sencillamente depender. Por eso depender de, por ejemplo, energía alternativa es complicado, porque la energía fotovoltaica no la podemos almacenar, ni la eólica, no se almacena, se pone en la red. Pero si hoy sopló menos la brisa, o si hoy hay nubes y hay menos sol, entonces tú tienes un problema. Tú siempre necesitas subbases, o sea, tú necesitas plantas base que sean en base a otra cosa, hasta que en República Dominicana y no en República Dominicana, en el mundo, el precio de las baterías sea tan económico que nosotros podamos almacenar. El día que podamos almacenar, entonces tú sí puedes coger toda la llanura de Asua y sembrarla de paneles fotovoltaicos, y en base a eso vamos a poder manejar el sistema de la nación dominicana, pero ese día no es hoy. Y mientras tanto, tú le estás diciendo al mundo que tú tienes un problema medioambiental, que el problema medioambiental te va a afectar a ti mucho, pero tú prendes planta de carbón.